Muy buenos días, tardes, noches o quizás madrugadas. Los saluda Soa desde la cueva cafetalera de Soa, donde la realidad no es siempre lo que se proyecta. ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Se habrán dado cuenta ya desde el vamos que este es un capítulo especial, no tiene guiones, es algo más improvisado, pero es porque, bueno, yo sé que algunas personas no tienen o no les gusta Spotify, entonces pues por lo mismo decidí hacer una versión Redux de los dos primeros capítulos que están ahorita como exclusivos de Spotify. Esto es parte de los contenidos exclusivos que vamos a tener en YouTube. No les aseguro nada. Esto es más que nada también para, digamos, actualizar a las personas que hayan escuchado o más bien que se hayan perdido los dos primeros capítulos. Y bueno, pues es eso. Quizás hagamos alguna que otra transmisión en vivo o alguna situación por el estilo. No les aseguro nada, de nuevo, pero en fin, para los que no sepan, porque se explicó bastante bien en los primeros capítulos, pero pues vamos a hacerlo aquí. Normalmente en la cueva cafetalera vamos a empezar estos podcasts. Primero, pues probando algo, probando una bebida, principalmente de café, pero no nos vamos a limitar a ello. Y aquí es en donde entra una de las particularidades de este podcast. Porque en esta ocasión, queridos o escucha, no tenemos café, sino que tenemos un vino blanco. El vino es de Viña Maipo, son Sweet Series, es un vino blanco de Chile. Eh, Pues es bastante interesante, tiene reflejos dorados, el aroma es bastante fuerte de intención, al menos cuando lo descorchas o en este caso lo destapas. Y bueno, pues es un vino dulce al parecer, así que si me permites, a tu salud. Ujú. Mm, ok. Obviamente no soy un experto, queridos o escucha. Quienes me han escuchado ya en un par de ocasiones lo saben. Sin embargo, sí hay unas reglas respecto a las catas. Las catas, para empezar, pues se empiezan teniendo una pequeña probada del vino, tienes que olerlo, tienes que enjuagarlo en tu boca un poquito para que todo el paladar y toda la boca se llenen del sabor y que tú sepas distinguir qué onda. Al menos eso es lo que yo tengo entendido de cómo se hacen las catas, no solo de vino, sino de bebidas en general. Sin embargo, aquí como pues no me gusta tenerlos mucho tiempo en silencio, lo hago relativamente más rápido. ¿Cuáles son mis impresiones del vino? La verdad es que está bueno, es bastante dulce, entonces, y es bastante ligero, al menos de primera intención, pero después te llega el saborcito más fuerte y más dulcecito. Entonces, yo creo que esta recomendación iría principalmente para los que no les gusta mucho tomar alcohol o que no les gusta mucho el vino. Yo creo que esta es una muy buena elección. Y bueno, en mi caso yo conseguí dos botellas por 160 pesos o algo así. O sea, estaba bastante buena la promoción. Por eso, y aparte no la había probado. Entonces, pues sí, es la recomendación de esta ocasión. También para inaugurar estos pequeños podcasts especiales. En fin, ¿de qué va a tratar esto? Supongo que por el título ya lo habrán visto. Es un redux del primer y segundo podcast. En este sentido, no me voy a llevar tanto tiempo como con los originales, principalmente porque, bueno, es un review rápido de estas situaciones, ¿no? Y empezamos principalmente con la presentación del podcast y con cómo va a ser el proyecto y esta situación. La verdad es que en el primer podcast, queridos o escuchan, estaba muy nervioso. Y yo creé un guión que hasta se escucha las páginas cuando las muevo. Pero pues bueno, me ganaban los nervios y ya sabes, las primeras veces siempre dan un poquito de miedo. Sin embargo, bueno, pues vamos a retomar un poquito de ese guión para explicar qué onda primero con el podcast como tal, ¿no? El proyecto, pues básicamente es aprender.
aprender a través de opiniones y experiencias tanto personales como de otras personas, valga la redundancia. Sí, tenemos la intención de invitar a alguna que otra persona cuando se pueda. Ya saben que esta vida es un tanto frenética y a veces no podemos quedar de acuerdo en hacer las cosas, ¿no? Así que bueno, por el momento solamente son opiniones personales y puntos de vista respecto a ciertas cosas. Y esto lo hacemos acompañado de un cafecito o de una chelita o de un vinito o algo por el estilo, precisamente para darle este aire de conversación informal. Porque a final de cuentas, y si ignoramos esa motocicleta que se escucha al fondo, el punto es aprender un poquito más. Entonces, por lo mismo, es un espacio abierto, aquí no se juzga a nadie, sin embargo, sí se exige respeto. Ahora, ¿por qué la cueva? Porque esto es una referencia a la alegoría de la cueva de Platón. Les leo un poquito del guión, pero me voy a ir directo al punto, o lo más directo. En el libro de la República de Platón se expone esta teoría del conocimiento, que trata de mostrar cómo la realidad es diferente cuando se busca la verdad. En esta situación hipotética se describe que hay un grupo de personas que desde su nacimiento han sido encadenadas y solo pudieron ver proyecciones de sombra en la pared creadas por una fogata. Esto consideran que es la realidad, entonces asocian quizás que, por ejemplo, si un gato pasa es enorme, entonces asocian que los gatos comunes, pues obviamente son del tamaño de leones y demás, ¿no? Eventualmente un prisionero sale de la cueva y se asusta porque pues obviamente hay una gran diferencia entre lo que él pensaba que era la realidad y lo que es en verdad la realidad. Entonces, pues él al principio se asusta, pero se empieza a maravillar y empieza a descubrir todo lo que hay de por medio. Por ello, él pues regresa encantado con sus compañeros en la cueva y trata de darles sus experiencias y trata de darles esta información, pero lo único que pasa es que ellos pues lo insultan, le dan muchos comentarios negativos y básicamente lo tildan de loco, ¿no? Entonces, pues palabras más, palabras menos, yo lo expliqué un poquito más a profundidad y con más ejemplos, pero eso es el primer capítulo, que se trata de ver otras perspectivas y tratar de reflexionar algo de estas perspectivas. Claro, esto siempre buscando un ambiente un poco más relajado e informal. Y por eso es que yo los invito usualmente a tomarse un cafecito, una chela, etcétera, etcétera. Es más, hasta un vaso de agua. ¿Por qué no? Vamos a hacer un podcast un día de un vaso de agua. Porque sí, yo soy de las personas que defiende la idea de que hasta el agua tiene sabores diferentes dependiendo de la marca. Aunque no debería ser, pero bueno. En fin, el segundo capítulo es un poquito más extenso y aquí sí me voy a tardar un ratito más, porque son reflexiones respecto a la literatura juvenil. ¿Por qué? Porque en esta situación, pues tenemos este sesgo que siempre se tiene de otras personas respecto a la literatura juvenil, ¿no? Llámese Harry Potter, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, etcétera, etcétera. Y nunca falta la persona que dice, pues es que deberías de estar leyendo los clásicos de la literatura, ¿no? Como Cien años de soledad o, iba a decir el Cid Campeador, pero es pues sí, ese tipo de literaturas más clásicas, ¿no? Incluso hasta nos recomiendan lecturas de autoayuda que a título personal no es que las vea mal, pero no me encantan. Muchas tratan de venderte humo y cosas que no se pueden ajustar a muchos de los estatus socioeconómicos. Sin embargo, bueno, pues es un tipo de lectura y esa es la reflexión a la que quería llegar en ese podcast. Sí, es cierto, muchas de las historias que se venden en la literatura juvenil no son de lo mejor. Eh, yo obviamente he leído bastante de literatura juvenil, no es una crítica que simplemente lanzo así al aire, ¿no? Por ejemplo, estaba comentando en ese podcast sobre Buscando a Alaska, que no me acuerdo del autor, sinceramente, pero fue el mismo que escribió esta novela que hasta le hicieron película de Bajo la misma estrella. No voy a decir spoilers, ni tampoco los dije en ese momento, pero digamos que fue una novela que hasta la mitad me gustó y después ya no me gustó. Fue muy aburrida y fue muy tediosa. Igualmente, pues he leído todo lo que es de Harry Potter. No podría decir que soy un Potterhead, pero sí me he aventado las 7 novelas,
Me aventé el guión de The Cursed Child, me aventé el guión de Animales Fantásticos 1 y tengo respectivamente los libros de Quidditch a través de los tiempos, de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, y los cuentos de Beedle el Bardo. Entonces, sí, soy bastante fan de Harry Potter. Eh, Sin embargo, también la reflexión final era que, bueno, sí, no toda la gente va a poder leer muchos de estos clásicos de la literatura que se nos recomiendan, como por ejemplo, pues ya había mencionado a Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, o como en el podcast también había mencionado a este, se llama Fuente Ovejuna. Me parece que el autor es Lope de Vega, si no mal me falla la memoria. Es una obra de teatro de hace 500 años, básicamente, ¿no? Igual Don Quijote de la Mancha, o sea, todos estos clásicos, siendo sinceros, no son para muchas personas. No porque no sean mal, más bien, no porque sean malas historias, sino porque el nivel de complejidad que manejan es uno que desafortunada o afortunadamente, dependiendo de la perspectiva, no les interesa a muchos, porque estamos en una época de consumismo digital frenético, que sí, también haré su podcast, ya lo he mencionado como 2 o 3 veces, no se preocupen, me parece que viene dentro de 1 o 2 semanas. Y bueno, básicamente, palabras más, palabras menos, lo que concluí, y yo invito también a la gente a que se abra a la experiencia, es que quizás sean malas las novelas de literatura juvenil, las actuales, o incluso las pasadas, porque sí, ya no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, son un mal necesario si lo quieren ver así. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que los chicos empiecen a leer, porque se van a sentir muy identificados, y eso es uno de los puntos fuertes y el por qué la literatura juvenil vende tanto. Porque en el momento en el que los leemos siendo adolescentes o siendo pubertos y vamos creciendo, pues la verdad es que hay muchas situaciones con las que nos identificamos, porque así están hechos. Es como en una ocasión, y esto digamos que sí es como un contenido más propio de esta versión de YouTube, porque no lo comenté en la versión de Spotify, pues en alguna de esas ocasiones de esos maestros que te dejan marcados, por lo buenos que son y por las reflexiones que te dan. Mm, Perdón, tenía que darle otro sorbo a este vino, es bastante bueno. Aparte estoy encerrado, hace mucho calor. En fin, el punto es que tuve una maestra que nos preparó en un curso para el examen de entrada a la UNAM, que era precisamente de literatura y de español y todas estas cosas. Y ella nos da la pregunta, ¿el libro de Crepúsculo está mal escrito? Y todos dijeron, no, pues que sí, porque esto y porque aquello. No, 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 no. A ver, les reitero la pregunta. El libro de Crepúsculo, ya basándonos en cosas gramaticales y demás, está mal escrito. O sea, la historia no tiene coherencia, la manera en que se presenta la novela no tiene sentido, dejando de lado lo preconcebido sobre vampiros y sobre hombres lobo y todo eso. O sea, ¿realmente el libro está mal hecho? No, realmente no. Lo que pasa es que, bueno, todos tenemos este sesgo de que los vampiros tienen que ser así, que los hombres lobos tienen que ser así, que no pueden enamorarse de una muchacha así, porque estas situaciones. Sin embargo, Stephanie Meyer lo que está haciendo es darle al público lo que quiere, porque esa novela no está mal escrita. Lo que pasa es que no está al gusto de todos. Claro, esto lo estoy parafraseando porque sinceramente tiene ya muchos años que pasó y nunca tuve contacto con esa maestra después. Sin embargo, sí pude reflexionar en base a esas palabras y quitar mucho de mi sesgo personal respecto a la literatura, porque yo también siempre fui este chico que se educó con padres que decían, es que tienes que leer y tienes que leer y tienes que leer. Y aunque nunca fueron demasiado estrictos en el sentido de es que a fuerzas tienes que leer los clásicos, es que a fuerzas tienes que hacer esto,
La realidad es que pues tampoco es como que les encantara que yo llegara con alguno que otro libro, ¿no? O sea, nada más era así como de, bueno, ok, pues ya se gastó el dinero, aprovéchalo. Pero sí, me quitó mucho de ese sesgo que yo tenía respecto a la literatura, porque era, iba a decir una palabra, pero me parece que está prohibida, digamos que tiene que ver con un régimen totalitario que se dio en Alemania hace un tiempecito, que empieza con N, y no voy a decir más porque igual y me cancelan el video diciendo más, pero digamos que era de esos gramaticales y de esos literarios. Sin embargo, pues esta maestra nos menciona esto, yo reflexiono y fue cuando le di la oportunidad a este libro de Buscando Alaska. Y pues me encuentro con una historia que de nuevo, de inicio me pareció increíble y estaba muy bien detallada. Y yo ya no era tan joven. Yo para todo esto tendría ya unos, ¿qué? 25, más o menos. O sea, no era tan adolescente. Y me pareció una buena historia, la verdad, me enganchó desde el principio. Y aunque después la experiencia fue un poco más amarga, también le empecé a dar la oportunidad a libros como Los Juegos del Hambre, como Eragon. Volví a leer la saga de Harry Potter ya siendo un adulto y me di cuenta de que sí, es una buena literatura para comenzar. Es una literatura que invita a muchos chicos a clavarse en las historias, a desarrollar el hábito de la lectura. Y eso, aunque quizás sea malo el aproximamiento, o más bien el acercamiento eh, a una lectura eficaz, sigue siendo una lectura y sigue siendo una victoria dentro de todo, porque las personas no van a leer, si les empieza a gustar la lectura, no van a leer el mismo libro 80 veces, o igual y sí, pero también van a tarde o temprano llamarles la atención otros libros. Y también recordemos que, bueno, pues mucho de la literatura en su momento, pues fue criticada por motivos varios. Solamente se les ha dado estatus de culto o de clásico por alguna u otra situación temporal. Y ojo, no estoy diciendo que eso esté mal o bien, simple y sencillamente, pues bueno, son productos de su época. Y creo que esa es una de las grandes fallas que se tienen al tener ese sesgo de que es que son literatura basura y no sé qué. Es que son el contexto de su época. Entonces, no solo eso, también no son dirigidas a ti. Quizás tú como un lector ávido de Lovecraft y de Poe, pues no te vaya a encantar precisamente lo que te vende Crepúsculo, ¿no? Obviamente no. Pero aunque a ti no te convenció y no te gusta, eso no implica que sea una mala literatura o que sea un mal comienzo para que alguien empiece a desarrollar el amor a la lectura. En fin, eso es básicamente el redux de los dos podcasts. Sí, me fui mucho más rápido con este porque ese es el punto. No, no los discrimino, gente de YouTube, al contrario, simple y sencillamente, pues bueno, tanto este episodio como el siguiente Redux son eso, son resúmenes. No tanto porque les quiera obligar a escuchar las versiones de Spotify, sino porque también este es un recalcado, o más bien es un resumen, valga de nuevo ese término que he usado varias veces, precisamente para que no se pierdan del contenido. Además, bueno, siendo sinceros, no es un contenido también demasiado profundo, salvo que ustedes lo quieran hacer, por supuesto. De nuevo, el primer capítulo solamente era la introducción a todo este proyecto y el por qué le puse así. Y el segundo, pues sí, es una opinión un poquito, pues no controvertida, pero sí que sé que mucha gente igual no está de acuerdo conmigo. Está bien, yo respeto tu opinión, hermano, hermana, hermane. Yo respeto que tú quieras leer a puro Lope de Vega y que quieras leer a El Anillo de los Nibelungos y que toda la literatura actual se te haga mala, ¿no? Está bien, se entiende. No a todos nos encantan los mismos libros. Eso es como el punto de todo de ese podcast y el punto con el que quiero cerrar. De nuevo, esto eh, lo hago más que nada también para todo esto, los podcasts y demás.
los hago principalmente para que la gente también reflexione. Porque sí, es un hobby mío, es un hobby que me gusta compartir con las personas. Y bueno, pues si podemos cambiar un poquito de los paradigmas de la realidad en ello, o al menos hacemos pensar a la gente, o al menos recibimos comentarios y demás, pues adelante, ¿no? Es bien recibido, todo eso es bien recibido. Aquí no tenemos miedo de las opiniones, al contrario, siempre nos retroalimentamos, sean opiniones constructivas o destructivas. Bueno, vamos viendo y vamos creciendo, porque ese es el punto, es no quedarnos en la sombra de lo que pensamos que es real. Pero bueno, querido su escucha, espero que te haya gustado este capítulo especial, este capítulo Redux. Vamos a hacer el capítulo Redux también del podcast 3 y del 4. Por algo es que aquí en YouTube empezamos en el capítulo 5, porque pues finalmente pude conseguir de cierta manera que pues el capítulo 5 ya estuviera editado en video. Larga historia. También puede que me aviente un podcast describiendo todos los aspectos técnicos, que tampoco son muchos. No esperen demasiado de eso. Pero bueno, pues si a alguien le interesaría comenzar un podcast o algo, pues les doy un poquito del conocimiento de cómo se realiza. Y también, pues bueno, también por la cuestión del contenido exclusivo de YouTube. Respecto a Spotify, yo creo que ahorita no va a haber contenido exclusivo, pero ya veremos. Hay muchos temas de los que hablar, hay otros que no tanto. No se preocupen. El chiste es que aquí vamos a estar trabajando semana con semana, siempre y cuando nos lo permita el tiempo. Y bueno, como una persona desempleada, por el momento creo que tengo bastante tiempo, aunque también me limita un poquito la maestría. En fin, demasiado de mí, esto ya se está extendiendo demasiado. Así que pues no me queda más que de nuevo desearte un buen día, una buena tarde, una buena noche. Y si estás en la madrugada escuchando esto, pues deberías de dormir pronto. Termina tus proyectos, termina tus preocupaciones. Espero que mi voz no te haya quitado el sueño. Y si lo hizo, por lo menos que haya sido de manera constructiva y que puedas sacar una reflexión al respecto. Bueno, pues se despide Soa desde la cueva vinatera, en este caso, de Soa, donde la realidad no es siempre lo que se proyecta. Cuídense, banda, nos vemos.